hoy, justamente, bueno, en estos días se han estado presentando propuestas y en particular el día de hoy se presentaron las dos propuestas. Es muy curioso, ahorita la presenta Xóchitl Gálvez y la presenta también Claudia Sheinbaum. ¿Propuestas en qué? Propuestas en seguridad. Perdón, me atropellé yo mismo. Pero porque quería brincar a lo de Xóchitl Gálvez porque no termino de entender muy bien todo el tema. A ver, ya decíamos tú y yo, aquí el viernes. Creo, ¿no? Lo platicamos tú y yo. No, el viernes, aquí el viernes platicamos amplio. Sí. Porque es muy raro el uso que le quiere dar al ejército, o sea, no a la militarización, pero es sacarlo de la obra de ingeniería civil para meterlo a temas de seguridad, a defender porque México presenta el mayor riesgo de su soberanía y de su integridad. Hay que meterlo ahí, o sea, literal es sacar al ejército de obras de ingeniería civil y luego incorporarlo a la guerra, ¿no? Para echar bala. A echar balazos. Bueno, pero ahora dice Álvaro, Xóchitl Gálvez le da otra vuelta a la tortilla, porque dice que no va a seguir con la guerra. El día de hoy dice, fíjate nada más, nomás para que oigan ustedes los planteamientos de Xóchitl Gálvez. Y a lo mejor yo estoy mal, y a lo mejor usted sí los entiende muy bien, pues ayúdeme a entender. Dice ella, ni siquiera hay que mandar al ejército a enfrentarse a balazos con los delincuentes. Hay que aplicar la ley y eso no significa agarrarlos a balazos, no significa matarlos. No sé por qué piensan que aplicar la ley significa un exterminio. O sea, es enfrentar a los criminales y aplicarles la ley. O sea, va a ir a tocarles la puerta y les va a decir, oiga, disculpe, aquí vive el Mencho. Fíjese que, pues aquí le traigo una orden de presentación aquí a un juzgado a la vuelta. Pero a la vez quiere meter al ejército, pero no lo quiere meter. Dice que no va a ser una guerra tipo Calderón. Dice, de entrada no tiene que ser un enfrentamiento. Hay muchas maneras de recuperar el territorio con inteligencia. Cuando ya no haya la de otra, los criminales pues que estén persiguiendo al ejército, pues ni modo, se tienen que defender. No tengo miedo de utilizar lo que me da el Estado mexicano. El monopolio de la fuerza lo tiene la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y voy a ser muy buena comandanta porque vaya que tengo agallas y capacidad para que regrese la paz y la seguridad. Sí, pero a ver, ¿cómo lo haces? Alejandro, el problema es que no sabe ni lo que está diciendo. Esa es una respuesta que da a una pregunta que se le formula en esta conferencia de prensa que dijo que ya habían terminado. Bueno, las conferencias de prensa. Mire, hoy Xóchitl Gálvez, para tratar más o menos de entender qué es lo que quiere decir, sí, yo creo que vale la pena citar qué dijo al principio de la conferencia, porque dice, di un esbozo en el discurso de Fresnillo. Es imposible detallar la propuesta. Por eso me acompaña Rubén Moreira, que es el responsable y el encargado de hacer este documento. Es decir, lo que el viernes dijo Alejandro a lo mejor fue un esbozo. Un esbozo. Sí, porque era imposible detallar la propuesta. Textualmente dice eso. Y por eso tiene a su lado a Rubén Moreira. Por cierto, antes de detallar la propuesta, se puso a bailar. Xóchitl Gálvez, hasta Rubén Moreira, mejor se hice a un lado. A ver si tenemos esa imagen. Tiene música y por tanto no vamos a pasar la música, porque es una canción de Xóchitl Gálvez. Pero Xóchitl Gálvez se pone a bailar, mira. Esta. Tiene música y no podemos ponerle la música por la transmisión en YouTube, pero estrena una canción, ve, sin miedo al éxito, dice ella. Ahí, eso es poco antes
de que presenta la propuesta. Bueno, después... Ay, Dios de la vida. Bueno, después dice, en Fresnillo di un esbozo de mi propuesta de seguridad. Es imposible detallar la propuesta. Pero dice, les voy a mencionar a grandes rasgos y la propuesta es, de la seguridad me encargo yo. Pero ve lo que dice en el punto número 1. Actuar con toda firmeza y la capacidad del Estado. Ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado. Se acabaron los abrazos para los delincuentes. Y es aquí el tema de las Fuerzas Armadas. El punto 2 es recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas. Vamos a desmilitarizar el país. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas de todas las actividades civiles. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles y de las ocurrencias y caprichos que los distraen de sus misiones fundamentales. Cuidar el honor del ejército que el día de hoy está en duda porque los mandan a enfrentar delincuentes, pero no les dan la posibilidad de actuar y muchas veces los hemos visto cómo los corren hasta con escobazos. Defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial, al crimen organizado. En el futuro se aprovecharán las grandes capacidades de las Fuerzas Armadas en materia de tecnología, inteligencia y entrenamiento. O sea, sí nos van a acompañar las Fuerzas Armadas, pero pues desde lo que establece la Constitución. ¿Por qué lo leí todo, Alejandro? Bueno, ahí tiene otras frases muy buenas, Álvaro. O sea, es una gelatina de sabores. Sí, es un batidillo, una gelatina de sabores. De esas como de que tiene muchos cuadritos de muchos colorcitos. Es eso, Álvaro. Porque mira, por ejemplo, es que, perdón, pero... Con toda la buena intención y con toda la buena fe de leerlo, pero mira... De informarle a usted qué propone la candidata de la derecha. Ahí te va, mira. Dice lo de los escobazos, ¿no? No, que no va a permitir que lo saquen escobazos. Es una tarea indigna, dice ella, que anden, que estén a cargo de proyectos de infraestructura. De hecho, los grandes proyectos de infraestructura del sexenio estuvieron a cargo del ejército mexicano. Bueno, eso no es digno para ella. Entonces, ¿qué es si es digno? No queda claro. Dice ella, después del ejército no hay nada. Así es que más nos vale cuidarlo. Si lo vamos a mandar, que sea con todas las facultades, porque tampoco tiene que ser un enfrentamiento. Dime si entendiste algo, por favor, no me mires así, Álvaro, dime. Trata de explicarme. Entonces, ¿a qué van? Otra frase. No es mi intención dañar al ejército en su reputación, pero no es su papel tener líneas aéreas ni administrar trenes. El ejército tiene otro papel demasiado digno, lo que es de los civiles a los civiles y lo que es de los militares. Pero ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? No queda, es un batidillo, tal cual es una de esas gelatinas. ¿No te daban esas gelatinas que eran puros cubitos, así claro, de muchos colores? Tal que, bueno, sabe de una cosa y sabe de la otra. Pues como gelatina está muy padre, pero como proyecto de gobierno. Es no saber realmente qué hacer. A ver, ella se opone a la que el ejército, las Fuerzas Armadas, realicen trabajos que es normal que realicen en cualquier democracia en el mundo. Pues los ejércitos se utilizan, como lo hemos aquí expuesto, para generar infraestructura. Pues no van a estar nada más en los cuarteles, no. Bueno, ella no quiere que hagan eso, que vayan a ganar, a recuperar el territorio que tienen los criminales. Está bien. ¿Cómo? No, pues que no sea como los mandan hoy, donde los corren a escobazos. Lo que quiere decir, y no se atreve, es que quiere que los marinos y los soldados lleguen echando bala, Alejandro, Calderón. Matando. Felipe Calderón. ¿Por qué
no se atreve a decir eso. Bueno, ¿por qué dice lo contrario? Porque además, sí dijo Álvaro, que ella no quiere regresar a la llamada guerra contra el narco que implementó Felipe de Calderón durante su sexenio. ¿Entonces qué? Entonces, por eso dijo, a ver, alguien que me explique, mi estrategia es diferente, no voy a seguir con la guerra contra el narco. ¿Qué? A ver, Tal cual. ¿no fue lo que le criticó a Claudia Sheinbaum? Es que Claudia no quiere seguir la guerra contra el narco. Mi estrategia es diferente, de seguridad es diferente. No voy a seguir la guerra contra el narco. Ni siquiera hay que, es cuando dice, ni siquiera hay que mandar al ejército a enfrentarse a balazos con los delincuentes. Hay que aplicar la ley y eso no significa agarrarse a balazos. ¿Qué? Es tal cual, gelatina de esas de cubitos. Yo creo que necesita sentarse ella, Álvaro, con mucha... pues basta con... En fin, no lo voy a calificar. Necesita sentarse ella y darle una muy buena muy buena leída a lo que quiere decir. Y debe empezar por entender que las tareas de ingeniería civil de los ejércitos son muy comunes en el mundo y de hecho son más comunes en las democracias, Álvaro, de Occidente, que a ella le gustan tanto. O sea, ya le explicamos muchas veces, en varias ocasiones aquí a usted, nos queda a muchos claro que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos es la mayor empresa constructora del planeta, Álvaro, del planeta. Pero no solamente, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos se llama Ejército de Tierra francés. Y es exactamente eso, Álvaro. O sea, un cuerpo que se dedica a sacar la obra donde el Estado tiene que garantizar que salga bien, incluso por seguridad nacional. A ver, pienso en una cosa. Francia tiene una infraestructura nuclear muy grande, muy grande. Creo que es uno de los países occidentales que generan más energía nuclear del planeta. No metes a eso a cualquier empresa, Álvaro. Tienes ingenieros especializados del ejército francés, ejército de tierra francés, que los metes a garantizar que eso salga con toda seguridad porque estás jugando con algo peligroso. O sea, quiero decir, Xochitl tiene que sentarse a pensar. Hay muchas cosas que ella puede resolver con sonrisas, con risas, bailes, con aplausos y payasadas. O sea, cosas que de repente le gustan a cierta gente, ¿no? Hay cosas que tú puedes resolver así. Y que te preguntan una cosa y resuelves con una cosa ingeniosa, y te sacas una cosa y... No. De este tema necesitas ponerte de acuerdo primero con una sola persona. Contigo mismo, Álvaro. Lo que hoy esbozó es realmente vergonzoso. Vergonzoso. Y siendo el tema que va a cruzar esta campaña, es muy importante también aterrizarlo con claridad. Y ese es el problema que tiene la ciudadana Xóchitl Gálvez. Lo que no se dice claro es porque no se piensa claro, Alejandro. Entonces, con toda la buena voluntad de tratar de entender su idea, yo tengo aquí, y el viernes así lo expusimos, lo que dijo allá en Fresnillo, Zacatecas. Y dice uno, bueno, pues está bien, es la formulación de una candidata presidencial. Pero hoy se hizo acompañar de Rubén Moreira, el exgobernador
de Coahuila, que es, dice ella, el que elaboró la propuesta. Bueno, entonces también que deje a Rubén Moreira que exponga, que detalle de qué se trata. No. 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 ¿Qué hizo? ¿Bailar? Eso. Pues sí. Ahora el bailecito, el viernes fue sacarse la sangre en Irapuato, en un estado bañado en sangre como es Guanajuato. Y bueno, pues está bien, ahí la lleva. Ahí la lleva. Crea, por ejemplo, uno de sus planteamientos es, además de crear un penal de alta seguridad donde encarcele a los que la hacen y para que la paguen, y otra es crear también, Alejandro, la Universidad de la Seguridad. Hoy la propia Xóchitl Gálvez anuncia que va a crear una universidad para crear políticas de seguridad. Bueno, en fin, es parte de lo que la ciudadana Xóchitl Gálvez expuso el día de hoy en su programa de seguridad contra la delincuencia. Y iba yo a comentar otro asunto, Alejandro, porque también, pues es decir, no propongo la guerra de Calderón, ni abrazos ni balazos. Hay una parte que, si te parece, vamos a escucharla de lo que dijo. Órale, va. Que ella sea la que le comunica a usted lo que quiere. Sí, escúchela. La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo. Y yo no. Yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos. No es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo de, en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas, invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en realmente tener una Guardia Nacional que investigara, una Guardia Nacional que realmente detuviera delincuentes? Échele un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima. No es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es pues seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas. Conmigo, los estudiantes sí van a poder ir a la universidad, no va a tener que tirarse pecho tierra por las balaceras que se dan en los estados. Pero ¿cómo? A ver, habla de Guanajuato y pone a Guanajuato como ejemplo. Está bien, López Obrador abandonó a los estados y a los municipios. ¿Y Guanajuato? ¿No es el paradigma del PAN y de la derecha? Pues resulta que nomás 15 años después se dan cuenta de que la estrategia en Guanajuato no ha funcionado. Bueno, la candidata a gobernadora del PRIAN, Livien Denis, anunció como su primera decisión de campaña que no va a renovar al secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, obviamente en caso de que gane, ni va a considerar al fiscal Carlos Amarripa. Que revise la ciudadana Gálvez cómo están las policías en Guanajuato y por qué existe
también tal delincuencia que corresponde en buena medida al gobierno de Guanajuato. Y si ese es su modelo, pues que lo traiga por el país. El problema, Alejandro, es que ni Guanajuato... No, Álvaro, es que... Porque no tienen ni pies ni cabeza las ideas de la ciudadana. No tienen. Y es grave. O sea, en lo que se basa la campaña, hasta donde yo entiendo, es en... Sí quiere la Guardia Nacional, pero no la quiere, ¿no? O sea, sí la quiere. Hacerla, porque lo dijo en algún momento en este fin de semana. De verdad hacerla muy poderosa y tal. Pero al mismo tiempo, no sé si ella sepa que la idea de la Guardia Nacional es que justamente sustituya en mucho, no del todo, tareas de seguridad que las policías dejaron de hacer, no por falta de dinero, sino por la corrupción. La Guardia Nacional es la respuesta a policías locales podridas y a la Policía Federal podrida. 1000 tipos de policías distintas por todo el país. Entonces la Guardia Nacional nació. Entonces, ella apoya a la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo, o sea, apoya la vacuna, que es la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo abraza la enfermedad, que son las policías locales enfermas. Y una cosa adicional sobre la Guardia Nacional, Alejandro. Dice, vamos a duplicar de 150,000 a 300,000 sus integrantes de la Guardia Nacional para que tengan presencia permanente en las ciudades más afectadas por la violencia y no vengan solo un ratito y se retiran. Y la pregunta, a ver, ¿y de dónde va a sacar 150,000 elementos No, pues... para la Guardia Nacional? No está muy claro, Álvaro. Hay 150,000 integrantes de la Guardia Nacional. ¿De dónde vienen? Del ejército. Ese es un problema. Los entrenó el ejército por eso, con prisa, en un sexenio. ¿De dónde va a sacar 150,000 elementos? Se los saca ahorita, hombre. ¿De dónde? Es que cree que son los votos que los mapaches del PRI y del PAN pueden inventar. No son votos. Son personas con nombre, con apellido y que deben tener adiestramiento. Entonces, parte de la... Igual, al final, Alejandro, tiene que ver con que, pues con la continuidad, o sea, ya no pide que desaparezca la Guardia Nacional como han pedido otros. Es como los programas sociales. Lo jura hasta con su sangre, a falta de palabra, que van a continuar. Pues en realidad está construyendo Xóchitl Gálvez una base de apoyo para que continúe el proyecto de la Cuarta Transformación. Ella misma. Es que es muy extraño todo esto, Álvaro. Mira, tiene alborotadores en la campaña, no creadores de políticas públicas. Esa es la consecuencia de dejarle la campaña a un Max Cortázar. O sea, de tener a personajes que sepan cómo generar guerra sucia. No son generadores de políticas públicas. O sea, Max Cortázar te va a generar una política pública, te va a hacer un proyecto de nación, te va a armar un proyecto... No, te va a armar cochinero. O sea... Con dinero, eso sí. Esos gastan dinero y... van a volver a gastar los empresarios montones, millones. Esa élite de empresarios que se van a engordar nada más las cuentas de esos sujetos. A esos son los que se los quedan. Álvaro, o sea, tienen alborotadores, tienen golpeadores, tienen buscabullas, ¿no? Esos, sí, pero necesitas quien te ponga un foquito. No, tienes ya cadeneros, ¿no? En el bar. O sea,
Ese es el gran tema aquí.